abrimos Efesios capítulo 6 del 1 al 4. Efesios capítulo 6 del 1 al 4. Cuando tenga el texto, hágamelo saber para yo leerlo en voz alta, pero usted me haga favor de seguir con su vista la lectura. Y dice la bendita palabra del Señor. Repito el texto, si son de los que anotan, pues qué bueno que lo hace, para que pueda en la semana repasar lo que Dios le haya hablado, ministrado, pero compartir con otros. Dice Efesios 6:1 y hasta el 4: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. ¿Cuántos padres dicen amén? ¿Y cuántos hijos dicen también amén? Menos, yo ya sabía, son menos. Versículo 2: a los hijos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, papás, no provoquen a ira a sus hijos. Ahora sí, ¿cuántos hijos dicen amén? Llevo un poquito más. Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Ella es vida para nosotros, pero es eficaz. Instrúyenos con ella, capacítanos, también corrígenos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos haga entenderla, pero aplicarla. Y en lo personal, Señor, suplico de tu gracia. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, cada generación de creyentes nos toca enfrentar los retos y desafíos del tiempo que nos toca vivir. Y en este tiempo, los embates de los poderes del mundo y diabólicos, más que nunca, pienso yo, están atentando contra la familia de muchas maneras. Y se nos quiere imponer un modelo familiar donde el esquema original de todos los tiempos, obvio, creado por Dios, el modelo constituido por padre, madre, obviamente esposos, hijos, se quiere desvirtuar. Y ahora se nos ofrecen diferentes modelos y esquemas de lo que puede ser una familia. ¿Por qué es importante tratar el tema? Bueno, porque tú y yo tenemos que tener una respuesta ante el mundo acerca de lo que es el diseño de Dios para la familia. Porque la iglesia tiene una misión en general, pero también muchos llamados específicos para honrar al Señor en esta tierra. Por ejemplo, en Primera de Timoteo 3, capítulo 15, y espero mi memoria no me esté fallando en el texto, Primera de Timoteo 3, capítulo 15, se nos dice características que la iglesia de todos los tiempos debe tener, y pienso que el tiempo actual es propicio para abrazar esta identidad que Dios le da a la iglesia. Dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y la iglesia del Dios viviente, tú y yo somos columna y baluarte de la verdad. Nosotros entonces no solamente acogemos, guardamos, sino manifestamos la verdad de Dios, porque fuimos constituidos como columna. ¿Para qué se levanta una columna? Para sostener algo. ¿Para qué es un baluarte? Es una fortaleza protectora. Entonces, si en algún grupo humano de nuestra sociedad debe verse con claridad qué es una familia según el diseño divino, pues deben ser nuestras familias, mis amados. Eso como primera cosa. Segundo, es importante entender el modelo y diseño bíblico para la familia, porque es el entorno donde Dios quiere manifestar las mejores cosas para el ser humano. Una familia que vive en armonía, que a pesar de sus errores y eventuales ofensas se sabe perdonar, pero ante todo respeta y ama entre sí a los seres que ahí la componen, es una familia, mis hermanos, donde uno quiere siempre estar. ¿A poco no?
Lo contrario también es. Estamos conscientes que no hay familias perfectas. De hecho, lo más común es que en las familias haya muchos conflictos, desde los conyugales, la relación padres-hijos, problemas de adicciones, de soledad, de rechazo económicos, etcétera. No hay familias perfectas, eso lo entendemos, pero hay un ideal al cual debemos aspirar porque es lo que Dios quiere para nosotros. Es la familia que describe la Escritura, la familia según el modelo establecido por el Señor. Y repito, la semana pasada pudimos considerar, meditar en la Escritura el modelo de Dios para la familia, enfocándonos en la relación esposos, pero ahora vamos a hablar de la relación padres e hijos. ¿Les parece? ¿Con quién comenzamos? ¿Primero con los padres o primero con los hijos? ¿Hijos? Padres. Bueno, voy a seguir el enfoque bíblico. Como aparece en la Biblia, habla primero a los hijos, pero yo lo voy a invertir. Voy a comenzar. No, mejor sigo el orden bíblico. ¿Qué le parece? Discúlpeme. Los hijos, hablemos de los hijos. Efesios 6, vemos claramente mandamientos y su justificación. ¿Cuáles son los mandamientos? Son dos particularmente, ¿verdad? Que son obedecer y honrar. Obedecer y honrar. En el idioma original, la palabra mandamiento, me gusta mucho, es instrucción de vida. Cambia un poquito el enfoque, ¿verdad? Porque los mandamientos, las ordenanzas tienden a ser chocosas para nosotras por nuestro espíritu rebelde. Pero el sentido de mandamiento bíblico es una instrucción divina para tu bien, instrucción de vida. Bueno, aquí el mandamiento a los hijos de obedecer y honrar es para mí claro, directo y porque Dios lo dijo, aplicable. ¿Qué tiene que hacer un hijo con respecto a su papá y su mamá? Obedecer y honrar. Sencillo, ¿no es cierto? Obedecer, ¿qué es obedecer? Pues es atender una instrucción, un consejo. Entenderlo no es complicado. La verdad nosotros lo hacemos complicado, y no solamente respecto a papá y a mamá, sino a Dios mismo, porque todos tenemos una naturaleza, mis hermanos, que obedece y honra solo cuando nos gusta. Creemos que nos conviene, no me molesta, no va contra lo que quiero. Ahí sí es fácil obedecer, ¿a poco no? La realidad es que no nos gusta obedecer porque lo que se nos pide se nos obliga a veces a negarnos, a esforzarnos más, a hacer ciertos sacrificios. Nos puede quitar momentos de placer, o incluso a veces podemos sentir que nos rebajamos. Siguiendo el impulso de nuestra naturaleza humana, pecaminosa, rebelde, comenzamos a cuestionar cosas como la siguiente, y dígame si no es cierto. ¿Y qué tal si mi papá no es cristiano? ¿Debo obedecerlo y honrarlo? ¿Y qué tal si mi papá o mi mamá están equivocados? ¿Que acaso son los únicos que tienen la razón? ¿Y si lo que me está instruyendo es injusto? ¿Y si mis padres no viven de acuerdo a sus propias reglas? ¿Y sí? ¿Y qué tal si tengo un padre y una madre que abusan, maltratan, son violentos, son injustos, abusivos y aún me han abandonado? La pregunta es, ¿debo seguir obedeciéndolos y honrándolos? Vamos a hablar acerca de eso. Por supuesto, hay casos en los que no debemos obedecer, no solamente a los padres, sino a nadie, según el precepto bíblico de Hechos 5:29. Hechos 5:29 nos dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron. Aquí hay un principio de la Escritura fundamental, mis hermanos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero honrar significa respetar, dar sumo valor, y la honra pues básicamente se expresa en dos vías. Número uno, hay una honra en el corazón, ¿verdad? Del hijo por su padre, por su madre. Les honro, les bendigo por lo que son mis padres. Y debe haber algo en el corazón, cierto sentimiento de orgullo bueno, de decir estoy
muy contento porque fulana es mi papá, y independientemente de ciertos yerros, ciertas deficiencias, como quiera, yo estoy contento, satisfecho de que ella sea mi padre, mi madre. Hay una honra en el corazón, pero claro, la honra también debe expresarse, sí en obediencia, sí en honra, pero en hablar bien de papá, de mamá, en referirlos positivamente, en no estarlos cuestionando públicamente, exhibiendo. Es que la honra tiene esas dos vías: hay una honra de corazón, pero hay una honra de palabras y hechos. Pero el texto que estamos considerando justifica, nos da razones por las cuales Dios nos instruye a obedecer y a honrar a nuestros padres. Primero dice, porque es justo. Porque es justo. Es justo, mis hermanos. Así dice el versículo 6:1. Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Por qué es justo? Bueno, ¿qué es justo? Justo es correcto, moralmente recto, que está en concordancia con la ley de Dios. Pero es justo, mis hermanos, honrar a papá y a mamá, número uno, porque esa posición fue dada por Dios. El hecho de que yo sea padre de Paulina, que le estoy mirando en este momento, esa posición no la elegí yo, menos Paulina, ella ni le preguntaron, nos la dio Dios, me la dio el Señor. Entonces, ¿por qué es justo honrar a papá y a mamá? Número uno, porque Dios les dio esa posición. Honrar a papá y a mamá es honrar a Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿O más o menos? Romanos 13:1 y 2. Aunque no esté de acuerdo conmigo, esté de acuerdo con lo que Dios dice, es lo importante. Romanos 13:1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, las autoridades, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Algunos pueden no estar de acuerdo, por ejemplo, con qué autoridad referimos. Bueno, la autoridad política civil del país máxima, nuestro presidente. Hay muchas razones por las cuales es difícil estar de acuerdo con él. Hay otras razones por las cuales uno sí pudiera estar de acuerdo con él. Pero no lo honramos en primera instancia por lo que hace o deshace, sino porque es una autoridad establecida por Dios. Complicado, ¿verdad? Pero nuestra honra emana de un corazón que quiere, en última instancia, honrar a Dios mismo. Así es que yo honro una autoridad antes de evaluar qué hace, qué no hace, por la posición que Dios le ha dado. Otro tema será estar de acuerdo o no. Otro tema será seguir sus instrucciones o no, porque primero está lo que Dios dice. Pero debe haber una honra que expresa su sometimiento en el fondo finalmente al Señor. Bueno, similarmente, así como un presidente, los hijos de cualquier edad, esto aplica a cualquier edad de nuestra vida, debemos honrar a nuestros padres sin importar si nuestros padres lo merecen o no lo merecen, simplemente porque es una autoridad establecida por el Señor. ¿Cuántos padres dicen amén? ¿Y cuántos hijos dicen también amén? Entonces, es justo honrar a padre y a madre porque Dios lo estableció. Y es justo también honrar a papá y a mamá, simple y sencillamente por algo muy humano, pero correcto, por reciprocidad. ¿Cuánto de su vida un padre y una madre han invertido en sus hijos? De elemental consideración, ¿no le parece? Honrarles simplemente por reciprocidad. Pero hay otra razón, porque el texto 6:1 dice es justo, pero Colosenses 3:20 dice que además esto agrada a Dios. Colosenses 3:20, hijos, obedezcan a vuestros padres, y por si fuera poco, mis hermanos, en todo, porque esto agrada al Señor. Así es que, hijo, me dirijo a ti, hija, si tú eres una persona temerosa de Dios, que busca honrar al Señor, que tienes una vida de integridad comprometida con Él y con su causa, eso me causa tanta alegría. Pero si no estás honrando al Señor en tus padres,
honrándoles directamente a Él, entonces estás falto, déjame te digo. Entonces no estás cumpliendo lo más elemental. Puedes estar, insisto, repito, obedeciendo al Señor en muchas cosas, pero si como hijo no estás obedeciendo y honrando a tus padres, no estás agradando a Dios en lo más básico. Porque déjeme leer nuevamente el texto: hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Entonces, en primer lugar, se honra a padre y a madre porque es justo. Pero en segundo lugar, mis hermanos, porque hay promesa para los hijos al hacerlo. Hay recompensa adicional por ser obedientes y honrar a los padres, porque dice Efesios 6:3, para que te vaya bien. Levante la mano que quiera que le vaya mal. Mira, ya le iban a levantar ya la mano. Levanten la mano los que se me están durmiendo. Para que te vaya bien, para que te vaya bien. ¿Qué Dios quiere para el hombre? Que le vaya bien. Solo que Dios ha trazado un camino para que eso suceda. Aquí está un elemento importante de ese camino: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este versículo tiene dos aplicaciones. Larga vida puede implicar prolongación de días, llegar a buena vejez, pero pienso yo que tiene más que ver con calidad de vida. Y quizás están implícitos los dos elementos. Este versículo a mí me impresiona tanto porque aplica a cristianos y no cristianos, a conversos e inconversos. Yo lo he visto como una norma de vida. Los principios de la Escritura, mis hermanos, son tanto aplicables como demostrables y aplicables. Pero yo he visto que a todo hombre y mujer que honran a sus padres hasta el último día de sus vidas, les va bien, de veras. Lo he visto una y otra vez. Y más, por supuesto, a los hijos y a las hijas de Dios, porque lo hacen con entendimiento. Pero hijos, hijas aquí presentes, que todos lo somos, pero quizás como el caso del servidor, mis padres ya partieron de esta vida y a lo mejor tú hoy incluso vienes con tu papá y con tu mamá, o aunque ellos no estén presentes, puede ser, porque Dios cuando trata un tema desde un púlpito está también no solamente instruyendo, no solamente equipando, no solamente impartiendo vida, sino también el Señor trata de restaurar. Y hay relaciones que tienen que ser restauradas. No en balde se predica de esta clase de temas. Pero entonces, mis amados, hay recompensa para aquel que obedece y honra al Señor. Y el Señor promete y se compromete a sí mismo diciéndonos: hijo, hija, a tus padres hónralos, obedécelos, porque te va a ir bien y tendrás largura de días, calidad de vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Fabuloso, ¿no le parece? No solamente hacemos lo recto, lo justo delante de los ojos de Dios, no solamente lo agradamos, sino también se recibe bendición. Porque, déjeme insistirlo, esta promesa tiene una doble bendición. Por tercera vez se lo digo: para que nos vaya bien y nuestros días se prolonguen. Cuánta bendición, cuánta protección hay para los hijos cuando obedecen a sus padres. Es como vivir dentro de un círculo de bendición, ¿verdad? Honra a padre y a madre porque es justo, para que te vaya bien, porque agrada a Dios. ¿Están muy serios, mis hermanos? Es todo lo que tengo que decir para los hijos. Pero en mi tercer punto del mensaje regresaré a los hijos, algo bien importante. Pero es necesario poner un fundamento dirigido a los padres. ¿Vamos con los papás? ¿Sí? Digan hijos, digan conmigo: gloria a Dios. Vamos con los padres. Amén. Bueno, el versículo 4, Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Dejaré para otro momento consideraciones de la última frase: crianza y disciplina y amonestación en el Señor. Déjenme enfoco en lo que provoca ira en los hijos, porque el texto es puntual y por supuesto el Espíritu Santo
Algo le mostró tan claro el apóstol Pablo acerca de los conflictos cotidianos, algunos profundos, algunos imposibles humanamente hablando de resolver, y dice: padres, no se pasen. Están provocando en el corazón de su hijo una bomba de tiempo que les impedirá desarrollar su destino, cumplir su propósito y eventualmente formar una familia a la cual yo quiero bendecir. Así es que, padres, no provoquen a enojo, a ira a sus hijos. ¿Y qué provoca enojo en la vida de los hijos, de parte de papá y de mamá, de los padres? Hay muchas maneras de abordar el asunto, pero yo lo haré a través de tipos de padres que la Escritura claramente nos enseña, que la experiencia lo demuestra, que provocan mucha ira en la vida de los hijos. Tipos de padres que provocan ira, sentimientos tremendos, dolorosos en el corazón del hijo y de la hija. Tipos de padres que provocan ira en los hijos. Número 1, padres permisivos. Padres permisivos. ¿Quién o qué es un padre permisivo? Es aquel que le da poca o nula instrucción y corrección al hijo. Poca o nula instrucción y corrección a sus hijos. Me valdré de algunos modelos bíblicos, creo que son los de más peso, y ahí en el primer libro de Samuel encontramos un ejemplo muy evidente de lo que es un padre permisivo. Vayamos ahí, por favor, a primero de Samuel, capítulo número 2, primero de Samuel 2, y veamos primero versículos 22 al 24. Repito el texto, primero de Samuel 2, 22 al 24. Pero Elí, el sacerdote, el sumo sacerdote del tiempo de Samuel, Elí era muy viejo, y Elí oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Entonces aquí está un padre que es el sumo sacerdote, él oía lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Y qué hacían estos hijos? ¿Cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión? Entonces eran unos hijos que tenían problemas en el orden sexual. Eran personas pues, ¿cómo decirlo, mis hermanos? Hay una palabra, discúlpeme, que describe muy bien la condición de alguien. Promiscuos, eran personas promiscuas en el orden sexual. Versículo 23. Y les dijo: ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo, pues hacen pecar al pueblo de Dios. Y más adelante, en la tarde o en la semana, lea todo el contexto de esta historia, pero la observación es que este padre en realidad nunca actuó para detener a los hijos. Simplemente les dio una llamada leve de atención. Pero esto ameritaba, si no había arrepentimiento en los hijos, la muerte incluso. Y no era cualquier persona, era el representante de Dios, el sumo sacerdote, el intercesor levantado por el Señor para comunicar a Dios con su pueblo, al pueblo con su Dios. Versículo del capítulo 3, 12 y 13. Primero de Samuel 3, 12 y 13. Como Elí no reprendió a sus hijos y no los detuvo tampoco en hacer lo que hacían, y además hacían otras cosas, pero por cuestión de tiempo no vamos a ello. Pero ¿cómo concluye esta historia? Primero de Samuel 3, 12 y 13. Aquel día, Dios está hablando a Elí, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe y que no contuvo, que no confrontó con rigor y autoridad.
porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha. Él no los ha. Los padres estamos para instruir, para proveer, para proteger, para corregir, para estorbar. No terminaría de veras, no exagero, no terminaría en esta mañana de yo darles ilustraciones, obviamente con prudencia, omitiendo nombres, no lo voy a hacer como sea, de cuántos problemas los padres tienen con sus hijos por el error del hijo, por ser permisivos. Oiga, pastor, fíjese que mi hija o mi hijo ahora me están pidiendo permiso para ir a tal lugar. No se los des. Oiga, pastor, fíjese que ahora pues ya trabó una relación con un muchacho, es buena persona, no conoce al Señor, es ateo por cierto, pero mire qué bien la trata. No lo consientas. Y una tras otra, y no le exagero, el 100% dolor, problemas. Terrible, mis hermanos, no podemos ir contra Dios, es imposible. Así es que padre permisivo provoca ira en el corazón del hijo. Y es permisivo, ¿por qué? Porque teme al hijo, teme su rechazo, teme su reacción, o a veces trata de compensar el hecho de que el otro progenitor es muy estricto. Entonces, como mi señora es bien dura, bien estricta y siempre regaña, entonces yo voy a tratar de equilibrar, voy a hacer buena onda, pero me puedo pasar en eso. No alcanza a ver las consecuencias de una mala conducta, le falta discernimiento, observación de la propia experiencia de vida, pero sobre todo el discernimiento espiritual. O es permisivo porque está muy ocupado, piensa que la situación, incluso usted ha caído en esto, se va a arreglar por sí misma. Ya cambiará. Un día va a cambiar. Un día le va a caer el 20. Un día se va a convertir al Señor. A lo mejor ese día no llega, mi amado, si tú no intervienes. Una paternidad permisiva va a provocar actitudes y conductas en el hijo tales como estas: puedo hacer lo que quiero. Eso descubrió el hijo desde chiquillo. Aprendió a manipular a papá y a mamá. Y esa será una característica de su conducta, de su carácter a través de la vida. Una paternidad permisiva provoca en los hijos sentimientos de rechazo, porque aunque le parezca esto contradictorio, así funciona. Cuando no impedimos a los hijos a hacer lo malo y no les corregimos, hay un mensaje implícito directo a su corazón: no les importo lo suficiente para corregirme. Porque muy dentro de sí muchos hijos, y esto incluso desde muy temprana edad, se dan cuenta cuando están haciendo lo malo. Y como no los detienen, no los corrigen y saben que lo malo es malo y eventualmente traerá malas consecuencias, entonces si mi papá y mi mamá no me corrigen, no me detienen, entonces no les importo tanto como dicen que les importo. Es impresionante, ¿esto no le parece? Y esto que le enseña con tanta claridad, esto que la Biblia enseña con tanta claridad, también los estudiosos de la conducta humana así lo muestran. Así es que padre permisivo, levante la mano los padres permisivos. No, levante, no es cierto. Padres dominantes. ¿Quién es un padre dominante? Sobreprotege, manipula, critica, menosprecia. Porque sabe que le falta autoridad, entonces no le queda otra más que tratar de imponerla, porque no se ha sabido ganar la autoridad, no ha sabido desarrollarla o ejercerla. Un ejemplo clásico de la Escritura, pero poderoso, es 1 de Samuel. Seguimos ahí con Samuelito, profeta Samuel, capítulo 20, versículos 27 en adelante. 1 de Samuel 20, 27 en adelante. La historia de 3 personajes: Saúl, Jonatán su hijo y David. Veamos qué ocurre en este episodio de la vida de estos varones. Versículo 7. Al día siguiente, el segundo día de la luna nueva, o de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío, y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén,
diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Uno diría: pues esto no debe provocar mayor reacción. Pero miren a Saulito. Versículo número 30. Entonces se encendió la ira de Saúl, pero no contra David, que es el que había faltado a la mesa, sino contra Jonatán. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Ante sus incapacidades, su inmadurez en muchas cosas, Saúl, pero con una autoridad dada por Dios, y como sucede con muchos padres, ante su impotencia e incapacidad, sale lo que trae contra su propio hijo. ¿Quién se atreve a decirle a un hijo así: hijo de la perversa y rebelde? No le quiero provocar nada, que a lo mejor sí lo voy a hacer, pero si fuera mexicano, ¿quién no le hubiera dicho a su propio hijo? Versículo 31. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí, o sea David, viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora, tráemelo, porque ha de morir. Se refiere a David. Y Jonatán respondió a su padre a Saúl, y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl, ¿qué hizo Saúl? Toma una lanza, dice, le arrojó una lanza para herirlo. De donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto, si lo iba a matar a su propio hijo, ¿qué no haría con David? Ese es el padre dominante, o un ejemplo de un padre dominante. Claro que es el extremo. Es dominante porque no hay relación de confianza con los hijos. Y como tiene desconfianza del hijo, como el caso que acabamos de ver, simplemente se impone. No sabe o no tiene tiempo para comunicar. Por lo tanto, solamente aquí yo mando. Evidencia una falta de amor o no sabe cómo comunicarlo. Si hiciéramos una encuesta entre padres que se identifican con este estilo de paternidad, seguro todos dirían: claro que amo a mi hijo. Pero también encontraremos algo interesante: no saben cómo comunicar ese amor a sus hijos. Entonces se impone con ira. ¿Y qué provoca? Rechazo, miedo en el hijo, en la hija, y a la postre no falla, rebelión, culpa, intimidación, inseguridad, inmadurez, alejamiento emocional. Y eventualmente ese hijo, esa hija, como trae una necesidad emocional de aceptación y no le encuentra en quien fue levantado, establecido por Dios para satisfacer esa necesidad, lo va a buscar afuera. Y por eso usted va a ver niñas tan bonitas, de tan bonitas familias, relacionadas con unos adefesios terribles, que le supo decir, ¿qué le dijo? Le doró la píldora, dice aquí mi hermano. No falla, así funciona. Cuando los pastores preparamos ciertos temas, como es el caso, pues procuramos enriquecer el mensaje. Obviamente el fundamento es bíblico, pero luego vamos a documentos que consideramos, que respetamos, y resulta que la mujer cae en adulterio, la casada, no porque el marido sea ausente, o principalmente no porque el marido esté ausente, o no provea, o no proteja. Esto a mí me impresionó y se lo comparto tal cual lo leí en un documento, en un libro. La mujer cae en adulterio, la esposa, principalmente porque dejó de oír palabras amables de su esposo.
Entonces llega, ¿verdad? Qué bonito se le ve ese vestido, señora. ¿Qué perfume trae? Esos ojos, ¿qué no haré yo por esos ojos? ¿Y para qué le doy ideas, va? ¿Hasta dónde trasciende, mis hermanos? Eso provoca el padre que tiene un estilo de paternidad dominante. El padre pasivo. ¿Quién es un padre pasivo? ¿Quién está ausente? Puede serlo físicamente o serlo emocionalmente. Está, pero no está. David era exitoso, el rey David. Son de esos personajes, ¿verdad? Que nos provocan tantas cosas, tanto nos enseña. David era una combinación en aquel tiempo, mis hermanos. ¿Les gustan los cómics ahora que los llevan a pantalla, verdad? Combine usted, a ver, Iron Man, el hombre araña. Bueno, ahora con la agenda de género, Superwoman. No, no es cierto, no es cierto. David era otro rollo, conquistador, y cuando cantaba inspiraba al pueblo de Dios a adorar al Señor. Además, físicamente bien atractivo. Y se compuso un canto, ¿verdad?, que le molestó. Fue de las cosas que le molestaron al rey Saúl. Saúl mata a los miles. Pero David a los 10,000. Amado, reconocido, sustentado por la gente, pero su casa era un desastre. Su hijo Amnón violó a su hermana Tamar. David se entera, no hace nada. Por lo tanto, otro hijo de él, Absalón, porque una paternidad permisiva puede provocar a ira a los hijos, hace justicia por sí mismo y mata a su medio hermano Amnón, al violador. Pero luego Absalón le roba el mismo trono a su padre David, y ahora él es el que abusa de las concubinas de David públicamente. Y por hacer estas cosas, Absalón, tiempo después, los generales de David matan a Absalón. Y después de haber cometido acto de adulterio con Betsabé y concibe un hijo David con ella, ese hijo murió al nacer. David, mis hermanos, es un ejemplo clásico de la paternidad pasiva, que quizás reconocido por los de afuera, inspirando incluso a los de afuera, a los de adentro solo les provoca ira, como dice el texto bíblico. ¿Por qué tantas cosas malas sucedieron en la casa de David? Bueno, encontramos parte de la respuesta en lo que estoy yo diciendo, por ser un padre pasivo, pero su pecado fue lo que agravó todas las demás cosas. ¿Cuál fue el gran pecado de David? Fueron dos. Fue homicidio, Urías, el esposo de Betsabé, y fue el adulterio. Y a partir, usted puede ver en la vida del rey David que todo es todo un paradigma de lo que Dios quiere que aprendamos de la vida cristiana. David, a partir del momento de estos terribles pecados, su vida se trastoca de manera tremenda, y nunca hubo más paz en la vida de este varón de Dios. ¿Pero por qué se es pasivo? Bueno, se es pasivo, número uno, o porque no se puede, hay incapacidad. Traemos generaciones tras generaciones de malos modelos de paternidad que acarreamos incluso en la vida cristiana, si no es esta confrontada y transformada por el poder del Espíritu y la palabra. O se es pasivo también porque no se quiere, o porque así mejor dicho, se decide. ¿Qué provoca? Lo acabamos de ver: rebelión, ira. ¿Qué se siembra en el corazón del hijo? Un mensaje tremendo: entonces yo no soy importante y valgo poco para ti. Y entonces nuevamente se ceden extraños
que les ofrecen un poquito de afecto. Padre pasivo, padre dominante, padre permisivo. Estas cosas provocan ira en el corazón del hijo. Obviamente esta clase de temas, mis amados, se tratan mejor en un seminario, en un curso, en un taller donde dediquemos mucho tiempo a esto y aprender más y sobre todo examinar el corazón, pero no tenemos tiempo para ello. Pero sirva estos planteamientos para que seamos desafiados los presentes y los amigos que nos siguen en transmisión. Pero yo le anticipé que iba a regresar a los hijos en mi último punto del mensaje. Comencé mi mensaje dirigido a los hijos, continué con los padres, pero ahora vuelvo a los hijos en una condición muy particular. ¿Qué hacer cuando los padres han fallado en todo? ¿Qué hacer cuando los padres incluso han abusado verbal o físicamente del hijo y de la hija? ¿Qué hacer cuando ha habido abandono, ya no solo emocional, sino aún físico? No son preguntas fáciles de responder, pero Dios tiene la respuesta. El Espíritu Santo la tiene. Y hay poder en el nombre de Jesús. Porque mi objetivo en esta mañana, mis hermanos, sí, es afirmarnos en la verdad bíblica acerca de la familia, acerca del matrimonio, de la relación padres e hijos. Pero mi segundo objetivo es restauración, sanidad, libertad. He tomado ejemplos bíblicos para ilustrar cada punto. Lo seguiré haciendo. Ismael, el primer hijo de Abraham, ¿qué sufrió de parte de su padre? Sino rechazo, abandono. Bueno, hasta lo corrió. Claro, conocer el texto bíblico me ayuda a entender implicaciones y por qué sucedió esto, pero como quiera el corazón de ese jovencito fue tocado y fue dañado y fue herido terriblemente. ¿Cuál fue el alivio y de dónde obtuvo aliento Ismael para salir del hoyo en donde una actitud de su padre le metió? Un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios será siempre la respuesta divina. Porque yo veo este patrón en la escritura. Jacob, ¿qué ocurrió con Jacob? Bueno, desde la infancia su padre Isaac prefirió a su hermano. Su alivio y su aliento de Jacob fueron hallados en un encuentro con Dios. Pero me voy a enfocar en un personaje interesantísimo del Nuevo Testamento que es Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo, y ya con esto voy concluyendo. Capítulo 3, versículo 14. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. De hecho, déjeme empezar desde el versículo 13, por favor. Vamos a meditar un poquito en este texto. Es el último de esta mañana para comentarlo. Pero déjeme bajar un poquito la velocidad. Quiero su atención, por favor, ayúdeme. Dice el 13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El antecedente de estos versículos es una descripción de los hombres, de la humanidad, que cada vez se aleja más de Dios y se hará cada vez más malvada. Ese es el contexto. ¿Y cuál es el consejo que Pablo le da a Timoteo para encarar esa realidad? Pero tú, ¿verdad? Tú Timoteo, pero persiste en lo que has aprendido, lo has aprendido y te persuadiste. Interesantes palabras. Lo he aprendido, pero también fui persuadido.
Lo aprendí, pero lo entendí. Y al entenderlo, lo abracé. Y al abrazarlo, ya es convicción en mí. Muy bien, sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió? ¿De quién aprendió Timoteo? Aquí viene lo interesante, estoy hablando de paternidad y de hijos. Aprendió de su abuela y de su mamá. Una buena pregunta. ¿Y qué pasó con el papá? Posibilidades. O se murió, o los abandonó, o no era cristiano. Cualquiera cabe. El punto es que Timoteo es instruido a seguir aprendiendo en aquello que había sido enseñado, seguir creciendo en aquello de lo cual había sido persuadido, que es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Sigamos leyendo. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, note por favor la impartición de recursos poderosos, divinos, que vienen por la palabra de Dios al creyente. Nótelo. Los cuales te pueden hacer sabio. ¿Sabio para qué? Para lo más importante que hasta ahora Dios nos ha dado de sus dones, la salvación. Los cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque yo lo añado. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y además es, ¿qué cosa? Útil. Qué padre es tener cosas útiles, ¿verdad? Y qué frustración es en la mañana, sales deprisa, prendes el carro y no prende. Qué feo es lo inútil. Pero lo útil, qué bendición. Bueno, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, en lo agradable a Dios. 17, a fin de que el hombre de Dios, y me quiero concentrar un poquito en esa palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto es la traducción al español de un vocablo artios que no significa perfección o cero defectos, sino significa completo, dotado, equipado, con lo necesario para cumplir el destino y propósito que Dios tiene para la persona. ¿Se lo repito? Es interesante el concepto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto en este versículo no significa perfección, cero defectos, sino completo, dotado, equipado, con lo necesario para cumplir destino y propósito de Dios para la persona. Me encanta esto porque aquí nos está diciendo este pasaje que fuera, independientemente de tu realidad, como probablemente la vivió en su infancia y juventud Timoteo, independientemente del tipo de padre y su estilo de paternidad, aquel que está en los caminos de Dios será salvado, renovado, librado, sanado, empoderado, una palabra muy contemporánea, equipado para vivir en el destino y propósito de Dios. Y esto es glorioso, mis hermanos, porque esta es la esencia del Evangelio. Timoteo, no importa tu pasado, tus antecedentes, las influencias positivas ni las negativas, tú eres hijo de Dios. Persiste en las Escrituras, mantente en ellas, porque ahí serás enseñado, redarguido por supuesto, pero equipado, pero además el Señor te va a hacer perfecto para que cumplas tu destino y propósito que en Dios Él te ha dado a través de Cristo Jesús. Y ese destino y ese propósito no es otra cosa, mis hermanos, más que vivir la vida abundante en el tiempo presente, pero la posesión plena de la vida eterna para siempre. Así es que
que hijos, hijas, si los hay en esta hora, que tienen quizás justos reclamos, heridas no sanadas, no cerradas, la respuesta no es alejarse de Dios, la respuesta es acercarse a Dios. Y yo quiero en esta mañana que la iglesia oremos una promesa poderosa en la Escritura. Interesantísima promesa, porque es el último versículo de todo el Antiguo Testamento. Hay una promesa hermosa. Malaquías, capítulo 4 y versículo 6. Y me gustaría que la pusieran, por favor. Isra, hijito, ayúdame. Malaquías 4:6 en la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que lo leamos en voz alta el resto de nosotros. Malaquías 4:6. ¿Lo leemos, mis hermanos? Adelante. Las predicaciones aquí se refieren a Juan el Bautista, pero por extensión es el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios, que es mensaje de vida, de gracia y de poder, va a provocar algo que Dios puede hacer. ¿Cuántos corazones hay desconectados de papá y de mamá? Las razones N. Yo le di solamente algunos casos. ¿Qué ha provocado ira en el corazón del hijo que lo ha desconectado de su padre? ¿Qué incapacidades habrá en el corazón de un padre que lo ha desconectado de sus hijos? Pero ¿cuál es el deseo de Dios, mis amados? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice la promesa? Volver el corazón de unos a otros. Porque si no ocurre así, sufriremos lo que ya estamos sufriendo, generación tras generación. Y creo yo más en el tiempo actual. De lo contrario, vendré y haré caer maldición sobre la tierra. ¿Qué fue primero? ¿El violador o una familia en desorden? Para decirlo suavemente. ¿Qué fue primero? ¿El mafioso o una familia descompuesta? ¿Qué fue primero? ¿Un padre incapaz para amar o al menos saber demostrar amor a sus hijos? ¿O un ejemplo en casa desfigurado? ¿Qué fue primero? En la casa, mis hermanos, en el hogar, en la familia. ¿O está la siembra de bendición en el corazón de los miembros de la misma? ¿O la siembra de maldición, que lo peor trasciende generaciones? Esta es una buena aplicación de aquel texto. Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos. Cuando trasciende generación tras generación maldiciones de una mala paternidad. Pero, gloria a Dios, el Señor está de nuestro lado. El Señor tiene gracia, tiene poder y sobre todo la voluntad de restaurarnos, de levantarnos, de equiparnos. Porque aquí, mis hermanos, yo por delante, el que esté libre de pecado, todos tenemos todavía cosas que corregir, que aprender, que crecer. Algunos bien profundas, pero Dios es igual todopoderoso.